temas elementales del derecho procesal administrativo que lógicamente son importantes para poder entender el desarrollo del procedimiento administrativo. Entonces, vamos a hacer una especie de remembranza, un recordatorio, y para ello voy a pedir la participación de ustedes a efectos de recordar cuáles son los elementos, los términos que hemos expuesto en la anterior sesión de clase. Por favor, en todo caso yo siempre voy a considerar la participación. Lógicamente el participante puede activar su micro y poder comentarnos sobre la sesión pasada, ¿no? Muy bien, señor Marco Antonio Manco, adelante. Sí, doctor, como bien estábamos desarrollando la anterior clase, estábamos hablando sobre, bueno, nos pusimos un ejemplo, ¿no? Sobre Roberto que quería aperturar un restaurante y estuvimos desarrollando todos los requisitos que necesita realizar para que se pueda hacer dicha acción y que estos estaban establecidos en el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Y también estábamos desarrollando, en el caso de que le declaren improcedente su solicitud, que se puede presentar un recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió el acto administrativo en primera instancia, y también se tiene que sustentar esto en nueva prueba, que no necesariamente necesita un sello del abogado. Más o menos a grandes cuentas es lo que puede sintetizar del anterior clase, doctor. Muy bien, Marco, muchas gracias. Muy bien, en todo caso, vamos a seguir haciendo remembranza, alguna otra participación. Señorita Soledad Vaca Díaz, adelante, por favor. Sí, doctor. La anterior clase estábamos nombrando sobre las actividades que se hacían sobre un ciudadano común que quería pedir una licencia de funcionamiento. Todos los pasos que venían dentro de la municipalidad y también qué pasaba en casos de que éste se negaba, por ejemplo, en primera instancia y en segunda instancia, y también había sobre qué pasaba, por ejemplo, si se te negaba. Había tres procedimientos que podías hacer si se te negaba esa licencia, que era la reconsideración, la apelación y la revisión. Y ante eso también quería hacer una pregunta, porque actualmente en mi realidad, por ejemplo, en la municipalidad donde estoy, donde labora mi mamá, están pidiendo o viniendo la municipalidad pidiendo las licencias de funcionamiento a toda la cuadra. Entonces hay muchas personas que no se tiene y poniendo una notificación con su número. ¿Hasta cuántas veces una municipalidad puede dar esas notificaciones antes de que se le cierre el local? Ya, muy bien, entonces, ya hay una participación, muy bien, Soledad, también lo has hecho en forma sucinta, y también has integrado también una pregunta que lo vamos a responder luego de que terminemos con esta remembranza. Te vamos a responder, no te preocupes, pero vamos a ser un poco orgánicos. Lo vamos a hacer luego de que terminemos con la remembranza, ya que su compañera Evelyn Lisset Charca también desea participar. Le vamos a dar el uso de la palabra. Adelante, Evelyn. Doctor, nada más añadiendo a todo lo que en la anterior clase hicimos, recalcar también la importancia que tiene el TUPA. Usted mencionó que es un documento donde los administrados, en este caso, las personas que requieren hacer un trámite frente a una entidad pública pueden conocer los procedimientos como los requisitos, servicios, de forma sencilla, ¿no? Entonces también mencionó que toda entidad pública, cabe recalcar que tiene el TUPA y que pues esta también está susceptible a la adaptabilidad del contexto social. Solo eso, doctor. Ya, muy bien, Evelyn, muy bien, muy bien. Y finalmente cerramos con Danae. Adelante, Danae Diana. Talía, tres nombres. Así es.
También habíamos, dentro de la anterior clase, habíamos hablado sobre el informe técnico especializado y sobre el informe técnico especializado legal, en donde nos dice, bueno, con el ejemplo que nos dijo de que Julián iba a emitir su opinión profesional legal motivada acerca de ese informe técnico especializado. Esa es mi participación. Ya, muy bien, en todo caso también nos está poniendo en autos, nos está haciendo recordar que pusimos como ejemplo, un ejemplo bastante ilustrativo, donde identificamos a personajes, ¿no? El asesor legal, en este caso, para el ejemplo, tiene el nombre de Julián. Muy bien, en todo caso, vamos a seguir desarrollando este ejemplo, porque este ejemplo es muy ilustrativo y nos va a permitir entender ahora la etapa impugnativa dentro de ese procedimiento que hemos ido desarrollando, ¿no? Pero antes de comenzar con esa exposición de la segunda parte, de la parte impugnatoria, vamos a dar respuesta a Soledad. Muy bien, Soledad nos dijo cuántas notificaciones tienen que realizarse antes de que se sancione, ¿cierto? Muy bien, en todo caso, ustedes saben que el derecho administrativo se encarga de materializar los derechos constitucionalmente establecidos, garantizados en nuestra Constitución. Ello implica reconocer todos los derechos fundamentales y plasmar su garantía a través del procedimiento administrativo, de tal manera que empieza a hablarse del debido procedimiento administrativo, que va a ser y va a tener la misma implicancia que el principio al debido proceso, pero en un escenario administrativo. Es decir, el procedimiento administrativo debe de respetar un conjunto de derechos fundamentales, principalmente el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho a obtener las pruebas, el derecho a poder solicitar copia fiel del expediente administrativo, el derecho a obtener una decisión objetiva, motivada, el derecho a poder impugnar en caso sea desfavorable ese pronunciamiento administrativo. En todo caso, el derecho administrativo también tiene un principio fundamental, ¿no? Que se va a inspirar en ese derecho constitucional que viene a ser el debido proceso. En el escenario del procedimiento administrativo tenemos el debido procedimiento administrativo. Muy bien, entonces bajo esta noción preliminar, el procedimiento administrativo debe de, lógicamente, respetar todas estas garantías, estos estándares para que éste sea de calidad, para que no sea cuestionado. En el ejemplo que estamos desarrollando, lógicamente no hemos podido llegar todavía a esa parte, sin embargo nos vamos a adelantar un poquito a efectos de dar respuesta a esa pregunta, pero a través de otro ejemplo. Por decir, estamos ante la presencia de una construcción en área pública, ¿no? Y lógicamente no puede haber construcción por parte de un ciudadano, por parte de un particular. Este no puede anexionarse, no puede acceder a territorios que pertenecen al Estado, a terrenos que pertenecen al Estado, ¿no? Es decir, nadie puede construir en vía pública. Por decir, nadie puede construir, cercar un área verde que es área pública. Nadie puede construir en la faja marginal del río, por ejemplo. Nadie puede construir en todas aquellas zonas cuyo propietario, lógicamente, es el Estado, ¿no? Lógicamente,
en la práctica tenemos una serie de situaciones que evidencian que hay un irrespeto a este parámetro que les vengo comentando. Aquí en nuestra ciudad del Cusco observamos que hay construcciones en la faja marginal de nuestro río, ¿no? Del río Guatanay. Y por el sector de San Jerónimo, por ejemplo, allí observamos que hay talleres, y lógicamente todo ello está al margen de la ley, ¿no? En su momento no hubo respuesta por parte de la autoridad administrativa y aprovechándose de la ineficiencia, ineficacia, inoperatividad de la autoridad, lógicamente estos malos ciudadanos administrados, que lógicamente han construido en terrenos prohibidos por la ley, ¿no? Y han construido en fajas marginales. Y con el tiempo han consolidado su posesión, a tal punto de que podría decirse que habrían generado derecho a partir de esa permanencia, de esa posesión permanente en el tiempo. Pero sabemos que por principio general del derecho no se crea derecho sobre la ilegalidad, ¿no es cierto? Por eso es aparente la figura, es aparente de que tuviesen derecho alguno. Entonces, sobre texto de esa permanencia de posesión en el tiempo, estos administrados empiezan a aludir, a afirmar de que tienen derecho sobre esa faja marginal, lo cual no es así, ¿no es cierto? Porque en principio sabemos que la ilegalidad no genera derecho, ¿no? Muy bien, entonces, allí lógicamente hay una situación ilegal. Y lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, en este caso, tendría que ser la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El ANA, y también tendría que tener participación la municipalidad distrital donde se haya construido, ¿no es cierto?, esa infraestructura. Entonces, pongamos el caso de la municipalidad, bueno, no puedo decir nombres, sigamos manteniendo la municipalidad X, ¿no? Entonces, Marta tiene una propiedad legalmente establecida en un perímetro de 100 metros cuadrados, ¿cierto? Sin embargo, Marta construye el cerco perimétrico no en esa medida exacta, no en los 100 metros cuadrados, sino que se extiende a 120 metros cuadrados, aprovechándose que detrás de los 100 metros cuadrados que legalmente tiene y que es propietaria, detrás de ese terreno hay un espacio que nadie lo reclama, ¿no? Que nadie lo reclama. Que por el contrario, observando el plano catastral que lógicamente lo maneja la municipalidad X, allí se puede observar que es un área destinada a la construcción, digamos, a la ejecución de una futura avenida, ¿no? Eso conforme los planos catastrales que maneja la municipalidad, ¿no? En forma técnica, legal, ¿no? Sin embargo, aprovechándose la ausencia de la municipalidad, etcétera, etcétera, Marta construye más allá. Y, lógicamente, la construcción del cerco se amplía hasta 120, o sea, 20 metros cuadrados más, ¿no? Con el transcurso del tiempo se consolida esa posesión, aparentemente, ¿no? Aparentemente se consolida. Entonces, los demás vecinos, los demás transeúntes, bueno, lógicamente van a considerar que eso forma parte de la propiedad de Marta. Y ya nadie reclama, ya nadie dice nada. Finalmente, es algo consolidado por el tiempo. Pero resulta que la nueva gestión de esa municipalidad X entra con un nuevo enfoque, entra con una nueva
aptitud y una nueva actitud, lógicamente, de aquello que habían ofrecido en la campaña, ¿no? De hacer cumplir la ley, ¿no? De que la autoridad recupere su prestigio, recupere su autoridad y de hacer cumplir la ley, ¿no? A efectos de ordenar la sociedad, a efectos de generar desarrollo en ese distrito. Entonces, este alcalde, con sus técnicos, con sus profesionales, tienen justamente ese eje de desarrollo. Así que la unidad de fiscalización, conjuntamente con la unidad de catastro, empiezan a tratar de ordenar, empiezan a tratar de evaluar, hacer un diagnóstico de el respeto y la recuperación de los terrenos que tiene el Estado para ejecutar proyectos de desarrollo, entre ellos avenidas, calles, que permitan justamente la circulación, ¿no es cierto? Porque la ejecución de avenidas, de calles, promueve también el desarrollo económico, etcétera, etcétera, ¿no? No nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. En todo caso, resulta que el catastro identifica las zonas donde hay construcción en área pública, ¿no? En áreas destinadas para la ejecución de proyectos comunes, de proyectos públicos, y se dan con la sorpresa de que Marta ha invadido 20 metros cuadrados que están destinados para la construcción de una avenida, ¿no? Justo por esos 20 metros, una parte están destinados para la acera, otra fracción están destinados para el área verde, y finalmente van a formar parte de ese proyecto integral, ¿no es cierto? Así que para poder ejecutar ese proyecto, tienen que realizar un saneamiento, tiene que realizarse primero un sinceramiento, es decir, una identificación de aquellas áreas públicas ocupadas por particulares, y sobre esa base habrá que iniciar las acciones administrativas correspondientes. Entonces, ¿qué sucede? La unidad de fiscalización, en colaboración con los técnicos de catastro, seguramente en los técnicos de catastro habrá ingenieros civiles, ¿no?, que forman parte de la municipalidad, personal técnico profesional que va a hacer la medición correspondiente, utilizando las herramientas tecnológicas también correspondientes, ¿no? La estación, hay una estación que manejan los ingenieros civiles, ¿no?, en constante aplicación también de otras herramientas, llevarán los planos, de tal manera que sea preciso, ¿no? Tiene que ser preciso la identificación de la infracción. Así que la unidad de fiscalización va a ir a constatar ese hecho, ¿no? Y van a tocarle la puerta a Marta, ¿no? Entonces, lógicamente, tendrán que acreditarse, ¿no? Tocarán la puerta, somos personal de la municipalidad distrital de X, ¿no? Y venimos a hacer constataciones para identificar áreas públicas donde se ha construido en forma, digamos, clandestina, cercos perimétricos, etcétera, ¿no? Entonces, el área de fiscalización levantará el acta correspondiente. Y en el acta correspondiente, justo tomando fotos, prácticamente se va a dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Es una etapa preliminar, pongámoslo de esa manera. Muy bien. Dicha acta va a tener que ser suscrita por todos los intervinientes en esa diligencia. Así que va a tener que firmar también, en este caso, la señora Marta. Generalmente se niegan, ¿no? Los administrados se niegan a firmar dichas actas. Así que los encargados de esa diligencia tendrán que hacer constar también esa situación en el acta, ¿no? La señora Marta, propietaria del inmueble tal,
se rehúsa a firmar dicha acta, ¿no? Quedando constancia de ello. Muy bien, luego de realizar esa diligencia de constatación, se tiene que emitir el documento o la hoja de determinación de infracción. En ese documento se va a determinar exactamente cuál es la infracción que ha cometido Marta. Y esa infracción se encuentra tipificada en el escalmul, ¿no? Que es la escala de multas, que a su vez también es una norma administrativa interna que establece el procedimiento administrativo sancionador interno. Recuerden ustedes que tenemos un texto único ordenado del procedimiento administrativo general. Esa norma, como su propio nombre lo indica, es un marco general. Sobre esa base tiene que redactarse un documento interno, ¿no? Donde se encuentre un procedimiento administrativo propio de esa municipalidad, propio de ese distrito, adaptándose obviamente a las circunstancias sociales, a las circunstancias de ese distrito, ¿no? Sociales, económicas, factores de cualquier índole, ¿no? Entonces, fíjense, las municipalidades tienen una escala de multas. En algunas municipalidades tiene ese nombre, ¿no? Escamul. En otras municipalidades recibe el nombre de RAS, Reglamento de Aplicación de Sanciones. Y así sucesivamente. Tengan en cuenta ustedes que las normas internas obedecen a su propia realidad. A partir de ello, uno puede entender de que la nomenclatura, el nombre de este tipo de normas va a variar conforme la municipalidad, ¿no? Pero generalmente se utilizan esos términos, reglamento de aplicación de sanciones, ¿no? Podría ser también escala de multas, procedimiento administrativo sancionador de la municipalidad tal, de tal manera que ahí un poquito que se complica el asunto, ¿no? No se maneja la misma terminología. ¿Por qué? Porque las municipalidades tienen su propia autonomía, ¿no? Pero por ahí va la denominación. En todo caso, allí se requiere mucha audacia para efectos de determinar la naturaleza de la normativa, ¿no? Audacia por parte del abogado, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces, esa hoja de determinación debe de establecer los datos del infractor, ¿no es cierto? Datos generales de ley. También se debe de determinar principalmente en qué consiste la infracción cometida por Marta. Esa escala de multas que les hago mención establece, ¿no? Tipifica, así como tenemos un código penal donde se tipifica los delitos, de igual manera esa misma condición se debe de garantizar a través de las normativas administrativas que sancionan, ¿no? En este caso, la sanción administrativa también tiene que estar tipificada previamente en la normativa interna, a través del escamón, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, allí se va, en esa hoja de determinación de infracción, se va a establecer en forma, digamos, previa, clara, precisa, concreta, cuál ha sido su infracción. Otra característica es que en el rubro administrativo las infracciones tienen un código también, ¿no? Entonces, se describe la conducta, ¿no?, que se asume como infracción y prosigue el código, ¿no? Hay un código que se establece también, ¿no? Eso también yo les voy a facilitar, vamos a observar también esos documentos a efectos de ubicarnos también, ¿no? Muy bien, entonces, en esa hoja de determinación de la infracción se le va a otorgar también un plazo determinado para que
realice su descargo Marta, ¿no? Se le describe su infracción, se tipifica la infracción, ¿no? Se hace mención a la norma que respalda esa infracción, ¿no? Y finalmente se le otorga el plazo correspondiente para que emita su descargo. Pero aquí el descargo tiene una connotación reducida, porque para que el descargo sea efectivo, en todo caso, Marta tendría que presentar el documento que avale de que Marta es propietaria de esos 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? La otra situación que podría servir para que el descargo de Marta sea efectivo sería la de presentar de repente una autorización municipal de construcción sobre esos 20 metros. Esas serían las únicas alternativas de descargo efectivo, ¿no? Otro tipo de descargo donde se haga alusión a otro tipo de argumentos o figuras que no tengan nada que ver con estas dos alternativas, devendrían en un descargo inefectivo, ineficiente, que no logre paralizar ese procedimiento administrativo sancionador contra Marta, ¿no? Es más o menos como ocurre en los procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos solamente tenemos alrededor de 4 figuras para poder hacer defensa y para poder contestar la demanda, ¿no? Para hacer la contradicción de demanda solamente hay 3, 4 figuras, ¿no? Las demás argumentaciones que no se ajusten a esas 3 o 4 figuras devienen ineficientes e ineficaces. Lo mismo sucede en este caso con el descargo que ya se está estableciendo en la hoja de determinación. Se le da en algunos casos 2, 3, 4, 5, 6 días, ¿no? Eso también va a determinarse conforme el procedimiento administrativo sancionador dentro de cada institución pública, ¿no? Muy bien, en todo caso, vamos a ponernos en el caso de que se está otorgando 3 días. 3 días se sobreentiende hábiles, ¿no? Se sobreentiende hábiles. Muy bien, entonces, dentro de 3 días hábiles, Marta tiene que realizar su descargo. Entonces, Marta tendrá que consultar a un abogado especialista en derecho administrativo y derecho procesal administrativo para hacer un buen descargo, ¿no? Pero ya les he adelantado, para que sea eficaz la defensa, para que el descargo realmente paralice y archive ese procedimiento, tendrá que ser aplicando esas 2 alternativas que les he mencionado. En cualquier otro caso, simplemente no se paraliza el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, Marta tendrá que acreditar si realmente tiene una licencia de construcción sobre esos 20 metros, o finalmente acreditar que tiene algún título de propiedad respecto de esos 20 metros adicionales, ¿no? En este caso, para el ejemplo, no lo tiene. De tal manera que en el descargo seguramente va a haber argumentaciones que busquen justificar, pero al final simplemente son argumentos, falacias, ¿no? Argucias, en todo caso no van a tener ningún efecto, ¿no? Aquí el tema es concreto, es puntual. O me demuestras el documento que autoriza la construcción firmada por el titular de la municipalidad, o me demuestras el título de propiedad respecto de esa fracción de terreno. Eso es eficaz. Lo otro deviene en argucias, ¿no? En argucias. Muy bien, así que Marta presenta el descargo. Con la presentación de ese descargo o sin la presentación de ese descargo, ya se está expedito para emitir el pronunciamiento correspondiente
Así que el expediente va a subir donde el especialista administrativo del área, en este caso sería la unidad de gerencia de administración y acondicionamiento territorial, a efectos que emita su dictamen especializado, ¿no? En el ejemplo de la anterior sesión de clase, hemos visto de que el especialista administrativo ha emitido su dictamen especializado. En este caso, de igual manera, se va a necesitar un dictamen especializado, pero en este caso ya no va a ser por el especialista de rentas, en este caso va a ser el especialista de la unidad de catastro, ¿no? Y acondicionamiento territorial y catastro. Así es la denominación que tienen estas unidades, ¿no? Entonces, el especialista, me imagino, va a ser un arquitecto de profesión, ¿no? Sería un arquitecto de profesión con especialidad de repente en urbanidad, en parámetros urbanísticos, quien va a emitir en forma técnica, va a hacer notar en forma objetiva, técnica, profesional y científica que Marta está ocupando un terreno que forma parte de la municipalidad, ¿no? En representación del Estado. Entonces ahí se adjuntará planos, se adjuntará fotografías, ¿no? Algún otro documento que verifique justamente ese pronunciamiento, que lo respalde en forma objetiva, ¿no? Planos, fotografías, estudios a nivel de topografía, me imagino, ¿no? Situaciones ya muy especializadas, ¿no? Muy especiales, ¿no? Y finalmente el informe final concluirá de que efectivamente la administrada Marta está ocupando vía pública, ¿no? Destinada para la ejecución de una avenida, ¿no es cierto? En todo caso, así será el informe especializado. Con ese informe especializado, ese expediente administrativo va a tener que subir donde el asesor legal, y el asesor legal va a emitir la opinión profesional legal motivada, el informe legal u opinión legal, ¿no es cierto? Tiene todas esas denominaciones el documento que vaya a emitir el abogado. Entonces el abogado, fíjense aquí el pronunciamiento del abogado tiene que respaldarse en ese documento técnico especializado, objetivo, de naturaleza científica, emitida por el arquitecto, ¿no? Fíjense, aquí se vuelve a demostrar que el derecho requiere de otras ciencias, ¿no? El derecho no se puede aislar del pronunciamiento de otros profesionales. Y eso ustedes como futuros asesores legales lo van a observar, ¿no? Para emitir una opinión legal, técnica, profesional, objetiva, no solo es necesario el análisis técnico legal de la norma, sino que también habrá que revisar los documentos especializados emitidos por otros profesionales. Y ahí, aquí viene la exigencia que debe de cubrir el abogado, ¿no? No solamente revisar la normativa especializada y ahí quedó, sino que hay que inmiscuirnos en otros temas que atañen al desarrollo de un procedimiento administrativo. Entonces, habrá que tener nociones básicas de repente de terminología especializada, ¿no? Entonces, habrá que revisar qué significa estación, qué significa coordenadas UTM, qué significa topografía, qué significa parámetros urbanísticos. Entonces, fíjense la gran exigencia que tiene el abogado, ¿no? Para poder entender también el fenómeno que se está desarrollando en ese procedimiento administrativo. No, aquí estamos observando que la parte legal es importante, por supuesto, hay que
seguir el procedimiento administrativo, pero también estamos dándonos cuenta de que también hay una dimensión real, ¿no?, que se construye a partir de la aplicación de instrumentos, de tecnología, sistemas propios de la arquitectura, del catastro, ¿no? Y fíjense, el abogado debe de tener familiaridad con todas esas situaciones para poder entender también el fenómeno que está desarrollándose en ese procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, es interesante esta especialidad del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo, ¿no? Muy bien, en todo caso, Julián emite su dictamen y no le va a quedar otra más que respaldar el dictamen especializado, ¿no? Fíjense, desde nuestra posición de abogados, sería, ¿cómo les diría? A ver, no podríamos nosotros cuestionar un informe técnico especializado de un arquitecto, ¿no? Tendría que venir otro arquitecto, emitir un dictamen que contradiga el dictamen del otro arquitecto. Así son las cosas. Por lo tanto, a pesar de que tengamos nociones básicas del catastro, no nos quedaría más que respaldar legalmente ese informe técnico especializado, ¿no? Lo que nos quedaría sería ver si se ha cumplido con los procedimientos legales, los plazos, nada más, ¿no? Muy bien, en todo caso, ahí nomás tendría que, digamos, desarrollarse sobre esa dimensión nuestro informe legal, nuestra opinión legal. Entonces, lo más probable es que el arquitecto haya cumplido los parámetros, los protocolos, ¿no? Y eso va a tener que verificarlo el abogado, ¿no? Verificar si se ha cumplido legalmente con esos protocolos, que generalmente lo ha cumplido, ¿no? No creo que haya algún profesional en una municipalidad que incumpla los protocolos. Eso sería absurdo, ¿no? ¿Para qué lo contratas a ese arquitecto si no te va a cumplir los protocolos que se exige para este tipo de intervenciones? Lo más probable es que ha cumplido, ¿no? Así que el abogado emite el informe declarando, opinando, porque se aplique la sanción que está previamente establecida en ese reglamento de sanciones, ¿no? Se emite la opinión legal y ese expediente administrativo va a ir donde el secretario general. Aquí va a depender mucho también, ¿no? De acuerdo a las competencias que tengan los funcionarios dentro de esa municipalidad. Para nuestro ejemplo, vamos a poner que va a ser competente el gerente de desarrollo humano, ¿no? Pongamos ese ejemplo. Tenemos una gerencia de desarrollo urbano. Dentro de esa gerencia de desarrollo urbano tenemos la unidad de fiscalización y catastro. Y tenemos otra unidad que vendría a ser la unidad de... No, nos quedamos ahí. Tenemos la unidad de fiscalización y catastro que está adscrita a la gerencia de desarrollo urbano. Desarrollo urbano. ¿Ya? Hay otras gerencias que tienen el nombre de desarrollo humano, ¿ya? Entonces, no nos referimos al desarrollo humano, nos estamos refiriendo al desarrollo urbano, que básicamente tienen el objetivo de establecer políticas de desarrollo urbano, ¿no? Gestionar el orden en cuanto a la construcción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces se emite la opinión legal, se emite el informe especializado,
todo ese expediente, lógicamente, ya es voluminoso. Así que sobre esa base, el secretario de la Gerencia de Desarrollo Urbano va a tener que proyectar la resolución administrativa de sanción. Es decir, esa resolución es el acto administrativo, es el pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre un caso en particular, para, lógicamente, materializar la normativa, para materializar los principios fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Entonces, esa resolución que va a emitir el gerente de desarrollo urbano va a resolver imponer la sanción administrativa de demolición, ¿no? Demolición, ¿no? Porque no puede quedar así, ¿no? Fíjense el poder que tienen las entidades públicas, ¿no? Y la norma, lógicamente, garantiza ese jus imperium, ¿no? Esa capacidad sancionadora. No se trata solamente de emitir el acto administrativo y quedó allí, sino que ese acto administrativo tiene que ejecutarse, lógicamente, para ordenar, para reordenar a la sociedad, ¿no? Entonces, este acto administrativo, materializado en la resolución administrativa de sanción que ha emitido la Gerencia de Desarrollo Urbano, dispone sancionar a la administrada señora Marta, puntos suspensivos, con la demolición de la infraestructura construida en el área pública, ¿no? Construida en el área pública. Muy bien, esa sanción, esa resolución tiene que notificarse. Se le notifica a la administrada y desde el día siguiente de la notificación empiezan a correr los plazos, 15 días hábiles para que pueda interponer el recurso impugnatorio correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el procedimiento, en líneas generales, el debido procedimiento administrativo que debe de respetarse para que este procedimiento administrativo no quede nulo. Siempre hay que darle la oportunidad al administrado de poder ofrecer pruebas, documentos, ¿no? Materializando, respetando el derecho de contradicción y el derecho de defensa. Dentro de este interín, dentro de este procedimiento, lógicamente, Marta también puede solicitar el uso de la palabra y mediante sus abogados, antes de que se emita el acto administrativo, solicitar audiencia pública para que sea escuchada. Y la autoridad tiene que garantizarle ese derecho de defensa, ¿no? Durante este procedimiento también Marta tiene garantizado el acceso al expediente administrativo. En cualquier momento puede solicitar una copia del expediente administrativo que se encuentra en la municipalidad. No se le puede negar, ¿no? Es un procedimiento administrativo que debe de estar materializado en el expediente administrativo. Y ese expediente administrativo es de acceso en cualquier momento. Digo cualquier momento, no se vaya a confundir también que me refiero a horas de la noche, horas donde no hay funcionamiento de la municipalidad. O sea, dentro del funcionamiento de las horas institucionales, podrá ir Marta y solicitar que se le preste el expediente administrativo para que el abogado pueda revisarlo. Tal y cual ocurre también en el fuero jurisdiccional. Cuando queremos revisar un expediente, vamos con el número del expediente, nos vamos al área correspondiente, solicitamos, ¿no es cierto?, el expediente con el número, dejamos nuestro DNI y finalmente el encargado viene con el expediente, nos facilita y nosotros en la sala de lectura empezamos a revisar, a tomar apuntes correspondientes. Ahora en buena hora se está permitiendo tomarle fotografías, antes no se podía y creo que era un criterio errado, ¿no? Pero ahora sí se puede. Entonces podemos tomarle fotos, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien, en todo caso, ese es un derecho que está reconocido por la misma ley del procedimiento administrativo general, que maximiza este principio de publicidad y transparencia, ¿no? Que es vital, es importante, ¿no? Entonces, ahora el administrado pues tiene que respetar el expediente, ¿no? No aprovechándose de ese derecho que tiene, va a ir y va a romper hojas del expediente, eso sería una infracción, ¿no? Inclusive podría ser una falta más grave todavía, ¿no? De repente podría tipificarse hasta con un delito, ¿no? Pero bueno, en todo caso, debemos de ser objetivos, debemos de respetar el expediente administrativo. Los abogados o finalmente la misma señora Marta tendrá que respetar ese expediente administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque están foliados. Ahora, cuando accedes al expediente administrativo, de igual manera dejas tu DNI, ¿no? Ahora te entregan un expediente foliado, ¿no? Y finalmente te dan un espacio ahí en la misma oficina para que puedas revisarlo, puedes tomarlo a apuntes, de tal manera que te puede observar también el abogado o el que custodia ese expediente administrativo, tomando también las precauciones correspondientes, porque a veces no todos los administrados son honestos, ¿no? Puede haber aprovechamientos y desaparecen un documento, ¿no? Y lógicamente eso eh, iría en contra del debido procedimiento administrativo, ¿no? En todo caso, son situaciones que se presentan en el interino, en la realidad, ¿no? Muy bien, en todo caso, señorita Soledad, yo creo que nos hemos extendido mucho en la respuesta, pero en buena hora porque este ejemplo lo vamos a aprovechar también para el desarrollo del tema impugnatorio, ¿no? Entonces, las anteriores sesiones de clase, justo habíamos hablado de el acto administrativo que ha emitido el área de rentas en el sentido de declarar improcedente la solicitud presentada por, no estoy recordando el nombre, ¿cuál era Roberto, era, ¿cierto? Roberto, muy bien, Roberto. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer Roberto? Le han notificado válidamente. En realidad las notificaciones, eh, ¿cómo les diría? A ver, ahorita no me estoy recordando el término. Ah, ya. Las notificaciones se convalidan. Así hay alguna observación, algún cuestionamiento contra la notificación, estas siempre se convalidan. De tal manera que como abogados, valernos en una mala notificación no va a traernos mayor eficacia, eficiencia respecto a lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando generalmente es la nulidad del procedimiento administrativo, así que valernos en una notificación no realizada conforme a ley casi siempre no nos trae mayores augurios, ¿no? ¿Por qué? Porque las notificaciones se convalidan. Así hay alguna ausencia de formalidad, las malas notificaciones se convalidan como buenas notificaciones. ¿Por qué? Porque al final el administrado pudo tener acceso, pudo enterarse del contenido de esa notificación, por eso está judicializando, ¿no? Entonces, no es una herramienta, no es un argumento tan eficaz, ¿no? Sin embargo, muchas veces en las noticias, ¿no? Se ve a los administrados que utilizan bastante ese argumento. No se nos han notificado hasta el momento, ¿no? Bueno, en fin. Muy bien, entonces a Roberto se le notifica, ¿no? Se le notifica y desde el día siguiente de su notificación tiene el plazo de 15 días hábiles,
por supuesto, se entiende hábiles, para poder interponer recursos impugnatorios de naturaleza administrativa, que de acuerdo al Decreto Supremo 04-2019-JUS, es el último texto único ordenado, el modificado ya actualizado, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que lo tengo. Yo les voy a compartir nuestro WhatsApp para que lo puedan estar revisando, el actualizado, ¿no? De acuerdo al artículo 202, se señala que existen dos recursos impugnatorios. El primero de ellos es el recurso de reconsideración y el segundo es el recurso de apelación. Y en forma excepcional el recurso de revisión, siempre y cuando así lo disponga la propia normativa interna de la institución, ¿no es cierto? O las normas especiales. Muy bien, pero nos vamos a detener en el recurso de reconsideración y en el de revisión, ¿no? Entonces, Roberto, lo primero que tiene que hacer es recurrir a un abogado, ¿no? Un abogado, lógicamente, especialista en el derecho administrativo y en el derecho procesal administrativo. Muy bien. Entonces, Roberto recurre al abogado, pongámosle otro nombre, pongámosle el abogado, a ver, no se me viene a la mente. Fernando, muy bien, Fernando. Entonces, lo que tiene que hacer el abogado es, obviamente, va a coordinar, ¿no?, sobre la retribución que va a recibir también Fernando. Eso es vital, ¿no? Como abogados debemos acostumbrarnos a ello, ¿no? No nos podemos olvidar de ese tema, el tema de la retribución. Es importante, tiene que haber siempre reconocimiento, ¿no? Tiene que haber reconocimiento. Finalmente, el abogado litigante vive de eso, ¿no? Y tiene que respetarse su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque Fernando va a invertir su tiempo, su conocimiento, va a estudiar el expediente, y ese trabajo implica tiempo, y ese tiempo implica tiempo de vida, ¿no? Horas, de repente privarse de horas de sueño, privarse de otras cosas, qué sé yo. Así que ese trabajo debe de hacerse respetar por nosotros mismos, los abogados. Ustedes como futuros abogados tienen que hacer respetar esa situación, porque en la práctica, al menos los primeros años de abogado, hay mucho aprovechamiento por parte de algunos malos personajes, ¿no?, que se aprovechan del pobre abogado joven y nunca le pagan, o le pagan lo que ellos quieren, y no, eso no puede ser así. Hay que hacer respetar también nuestra condición de profesionales, ¿no? A veces viene de repente alguien bastante humilde, bastante sencillo. No siempre es así, lógicamente. Les estoy poniendo ya casos extremos para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, uno puede hacer labor social, por supuesto. Puede apoyar en la medida que se pueda, pero tampoco vas a perder sentido de equidad, ¿no? O sea, podrás apoyar hasta donde se pueda en forma gratuita. Quizás una consulta, ¿no?, darle una breve referencia de qué podría hacer. Yo creo que con eso se estaría cubriendo ese tema de apoyo social, de trabajo social, ¿no? Porque ya hacer otra actividad ya implica mayor tiempo y esfuerzo por parte del abogado, y eso debe de retribuirse. O sea, nosotros mismos debemos de rescatar
la valía de nuestra profesión, ¿no? Que tiene un prestigio bien ganado. Los abogados somos bien reconocidos, ¿no? En la sociedad. ¿Por qué? Porque apoyamos bastante, ¿no? Somos pilares de la democracia. Y eso hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo. Pero bueno, iba al ejemplo siguiente. A veces viene de repente algún personaje sencillo, ¿no? Y bueno, uno lógicamente lo apoya, ¿no? Pero de repente este cliente te dice, señor abogado, por favor, vaya usted haciéndomelo el recurso impugnatorio, ¿no? Y lógicamente uno que tiene toda la buena intención, ¿por qué? Porque esos son los escrúpulos que manejamos, los códigos que manejamos. Entonces, haces el escrito, ¿no? Te has demorado, has invertido buen tiempo, has estudiado, has visto, has revisado jurisprudencia administrativa, has revisado también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y te has dado con la sorpresa de que ya no, nunca más vino el administrado. Él te ofreció que te iba a traer por lo menos algo módico, su voluntad por lo menos te iba a traer de acá 2, 3 días cuando ya lo tengas listo el documento. Sin embargo, nunca más vino, pero tú hiciste el trabajo. Son circunstancias que suceden, no estoy generalizando, pero a veces pasan esas situaciones. Por lo tanto, yo les recomiendo de que siempre mantengamos un lenguaje claro y siempre se converse y no tengan miedo ustedes de conversar del tema retributivo, ¿no? Porque así como exponemos de repente las alternativas de solución al problema de ese cliente que tenemos, también es importante tocar el tema de la retribución económica, ¿no? Para que se mantenga también una relación honesta, correcta entre el abogado y sus clientes, ¿no? A veces, pues, pasa estas situaciones, ¿no? Muy bien, entonces, Fernando, lógicamente, estudia el expediente administrativo que le ha traído, ¿no es cierto? Que le ha traído Roberto. Roberto ha tratado de organizar los documentos, las notificaciones que le ha ido llegando paulatinamente, frecuentemente a su domicilio y las ha tratado de ordenar, ¿no? Conforme las fechas, etcétera, etcétera. Entonces le lleva eso a Fernando y Fernando hace un estudio preliminar, ¿no? Entonces, para hacer ese estudio preliminar, lógicamente, también ya ha tenido que conversar de la parte económica, ¿no? Pero Fernando no puede confiarse de esos documentos que le ha traído Roberto. Eso sería pecar de cándido, ¿no? Fernando tiene que solicitar en forma oficial una copia de todo el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque seguramente hay documentos que no le ha llegado a Roberto, ¿no? Entonces, tendrá que ir a la municipalidad, solicitar el expediente administrativo, obviamente con su carnet de colegiatura, habilitado, con todas las formalidades, ¿no? Y quien le va a atender seguramente es otro colega. Así que entre colegas siempre hay un nivel de empatía, de solidaridad, así que no hay mayor problema con que te nieguen el expediente, ¿no? Así que lo más probable es que acceda sin ninguna dificultad, ¿no? Así que va a poder leer el expediente, va a tomar los apuntes correspondientes y es más, pedir también una solicitud. Quería pedir una copia de ese expediente, pero esa copia, lógicamente, tiene que ser a costo del administrado, del solicitante. Entonces, para eso ya Roberto le habrá dado un dinero que permita el gasto operativo, ¿no? Pasajes, taxis, fotocopia del expediente, presentación de solicitudes, ¿no? En todo caso, allí también hay otro monto económico que debe de decírsele al
al cliente, ¿no? ¿Sabe qué? Mire, tenemos que ir hasta la municipalidad a obtener, sacar copias, y la municipalidad, lógicamente, no te lo va a entregar gratis, ¿no? O sea, eso también está regulado por leyes, ¿eh? Es a costo del administrado. Tú lo solicitas, muy bien. Entonces, aquí está el expediente y ya se va a obtener las copias correspondientes, pero a tu costo, ¿no? Y eso es totalmente razonable, me parece. Y bueno, entonces, después de haber estudiado el expediente, Fernando ya está eh, con mayor noción de lo que ha pasado, ¿no? De lo que ha sucedido, porque el expediente se defiende solo. Allí está todo, los hechos, la parte jurídica, los informes, todo está allí. Por eso es vital respetar el expediente administrativo. Están los proveídos que les hacía mención, están los informes, la resolución y todos los documentos que han servido de respaldo para la emisión del acto administrativo. Entonces, todo está ahí, fechado, registrado, no puede faltar un folio. Si falta un folio, ya lógicamente allí hay vulneración al debido procedimiento, ¿no? Y lógicamente ello puede ser cuestionado desde un punto formal por parte del abogado. Claro que tampoco va a tener mayor eficacia, pero no está de más en advertir esas situaciones ajenas a la formalidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya con todo ese conocimiento, lo que tiene que hacer Fernando es proyectar el recurso de reconsideración. Y el recurso de reconsideración tiene una característica particular. Es aquel recurso que nos va a permitir poder tener la oportunidad de que aquella autoridad que ha emitido el acto administrativo, esa misma autoridad reevalúe, reexamine el expediente administrativo, pero sobre la base de un nuevo elemento. Un nuevo elemento que, de acuerdo a la norma jurídica, se denomina medio de prueba nuevo o nueva prueba, ¿no? Entonces, para presentar el recurso de reconsideración, Fernando deberá de presentar un nuevo elemento, una nueva prueba, que permita que reformule, que reconsidere su posición el gerente de administración, ¿no? En este caso, de repente, resulta que en el ejemplo que les ponía de Marta, resulta que Marta ha conseguido, no sé cómo, pero ha conseguido una autorización municipal. Es un ejemplo. No creo que ocurra en temas, legalmente hablando, no creo que ocurra, ¿no? Pero desde un punto de vista ilegal, por debajo de la mesa, qué sé yo, sucede mucho en nuestra realidad nacional. Por debajo de la mesa, de repente se obtiene un documento irregular, obviamente, que va a tener que ser materia de nulidad, de nulidades en otros procesos, pero ha obtenido, no sé cómo, pero ha obtenido una autorización municipal con las fechas, ¿no? Inclusive en el registro de resoluciones ahí también aparece el número, ¿no? Es una situación bien especial que ocurre en nuestro medio, ¿no? En todo caso, presenta a Fernando, ¿no? Bueno, ahí Fernando se estaría arriesgando mucho también. Lógicamente el abogado tampoco le puede creer a su cliente pues todo lo que le dicen, ¿no? El abogado tiene que ser incrédulo, ¿no? El abogado tiene que creer en el documento oficial. Y si ese documento que le ha traído Roberto o Marta le genera dudas, Fernando lo que tiene que hacer es tratar de
corroborarlo si ese documento es cierto, ¿no? Si le genera dudas, mejor hasta ahí nomás quedó la asesoría. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Marta. Fíjate, a mí me vas a comprometer como profesional, ¿no es cierto? Y también ahí hay otro delito, ¿no? No estoy recordando ahorita, ¿no? Que es fraude procesal, ¿no? Utilizar documentos falsos en un procedimiento, lógicamente se tipifica también como delito. Entonces, tengan en cuenta que siempre va a ir en el documento la firma del abogado. Entonces, fíjate, ¿a quién lo van a responsabilizar? No lo van a responsabilizar a Marta o a Roberto, a quien lo van a responsabilizar es a Fernando. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, solamente hay que firmar los documentos que el mismo abogado facciona, los redacta, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y hay que corroborar los documentos que nos trae el cliente, ¿no? Ver si realmente son así, ¿no? De repente te están trayendo un documento falso porque hay muchas malicias y actitudes audaces, astutas, ¿no? Y el cliente no te lo dice todo, generalmente dice lo que le conviene, ¿no? Y a veces te miente. Cuando la relación es de esa naturaleza, ¿no? Es mejor cortarla, no se puede generar o hacer un buen trabajo en esas condiciones. Lo preferible es apartarse, ¿no? Bueno, son consejos que les doy. Lógicamente todo eso lo hemos experimentado, ¿no? Todo eso lo hemos vivido. A veces se confunde la sencillez, la humildad, ¿no? Y nosotros caemos fácil de esas condiciones, ¿no? A veces se nos muestra una imagen, pero en el fondo realmente había malicia, había audacia, ¿no? Les pongo otro ejemplo. En el caso personal, ¿no? Un trabajador que lógicamente lo apoyamos, se logró reponer en el trabajo y finalmente habíamos creído en su palabra en el sentido de que nos iba a pagar lo que faltaba al término del proceso y una vez de que esté repuesto. Y hasta la fecha el trabajador ya está repuesto, ya está trabajando más de 2 años y brilló por su ausencia, nunca más nos visitó, nunca más contestó las llamadas, ¿no? Y fíjense, y ahora yo me pregunto y digo, yo he sido utilizado. Imagínense si eso le hace a su abogado, ¿qué no hará dentro de la institución pública? Y ahí es donde lógicamente yo me lamento, porque imagínense si ese tipo de trabajadores han sido repuestos en una entidad pública. Al final yo he tenido mucho que ver en ello, he repuesto a alguien que no cumplía su palabra, a alguien que no es honesto, y seguramente ese perfil también seguirá reproduciéndose dentro de la institución pública, ¿no? En todo caso, fíjense, son situaciones que aprovecho la oportunidad para comentarles, ¿no? No todo lo blanco es blanco, ¿no? Hay que conocer bien a la persona, ¿no? Y como abogados hay que desarrollar mucho esa cualidad, ¿no? Mucho esa cualidad. Bueno, prosigamos. Entonces, Fernando interpone el recurso de reconsideración dentro de los 15 días, presentando un nuevo elemento, ¿no? En este caso no se ha podido conseguir título de propiedad porque no lo hay, y Fernando es muy cauto en ello, así que le he explicado muy bien las cosas a Marta y también a Roberto, y ambas personalidades no han podido ofrecer documentos legales, documentos que sirvan como medio de prueba nuevo, ¿no? Sin embargo, Fernando tiene que cumplir con ese requisito para que
sea declarado procedente ese recurso de reconsideración en el aspecto formal, ¿no? Para que sea tramitado. En todo caso, ¿qué podría hacer Fernando? ¿Cómo podría cumplir con ese requisito? A ver, les lanzo esa pregunta para que también participen ustedes. ¿Qué podría hacer Fernando? No ha logrado obtener un título de propiedad respecto de esos 20 metros. Tampoco ha podido encontrar una licencia de autorización que autorice esa construcción en los 20 metros. Entonces, no hay ningún documento, pero Fernando tiene que cubrir con ese elemento, con ese requisito. ¿Qué podría presentar? ¿Mm? Se han dormido, chicos. Muy bien, en todo caso, a ver, ¿qué documento podría presentarse, ¿no? De repente, en el transcurso de esa posesión prolongada por parte de Marta, ha logrado obtener un certificado de posesión. Un certificado de posesión que no te da la titularidad del bien, solamente es certificado de posesión. Y ese certificado de posesión ha sido emitido por la Junta de Vecinos, ¿no? Ustedes saben, los vecindarios tienen sus juntas directivas y bueno, emiten constantemente certificados de posesión, ¿no es cierto? Entonces, ha conseguido eso Marta y con eso se estaría cubriendo de repente eh, este requisito de nueva prueba para de alguna manera tratar de hacer consentir a la autoridad administrativa de que ya tiene bastantes años poseyendo ese terreno, ¿no? Pero mayor eficacia no la va a tener, simplemente es para cubrir con ese requisito, ¿no? Muy bien, entonces se presenta el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que ha emitido el primer acto administrativo. En este caso todavía es el único, ¿no? Es el único acto administrativo. Así que el gerente de administración tributaria, claro, el gerente de rentas, así pusimos en el ejemplo, va a tener que evaluar ese recurso de reconsideración y de la misma manera va a tener que reproducirse todo ese procedimiento que les he ido detallando en el procedimiento previo. Ingresar por mesa de partes lo va a derivar al área especializada. El área especializada, en este caso, la unidad de licencias municipales, ¿no es cierto? Así dijimos. Va a tener que remitírsele al abogado especializado para que nuevamente haga una evaluación ya también del recurso de reconsideración. Entonces, en forma especializada va a emitir su dictamen. Luego de ello, se le va a remitir dicho informe con todo el expediente, ¿no es cierto? Ya se le va a remitir al jefe de área, el jefe de área a su vez lo va a remitir al área de asesoría legal, entonces nuevamente se reproduce todo ese procedimiento que les he ido detallando en forma previa, ¿no? Y al final, el expediente ya con el informe técnico especializado, con la opinión legal del abogado, tendrá que remitirse ante el gerente de rentas, ¿cierto? O gerente de administración tributaria, para que emita el segundo acto administrativo en respuesta del recurso de reconsideración. Entonces, para efectos de nuestro ejemplo, el gerente de administración va a emitir la resolución por la cual se declara
improcedente el recurso de reconsideración. ¿Mm? Generalmente pasa también esto en la práctica, en la realidad de estos trámites. La autoridad administrativa ya ha asumido posición. Su posición es la de la improcedencia. Generalmente esa posición se reproduce en las instancias administrativas. Es difícil que se revierta esa posición, ¿no? Es difícil. Del 100% de trámites de esta naturaleza, creo yo que el 80% devienen en reproducir esa posición que ya ha asumido la municipalidad o cualquier institución pública. De tal manera que en el escenario administrativo todo ya está dicho, todo ya está predeterminado. Es difícil que se cambie de posición. Así venga un abogado de Marte, lamentablemente, esa es la realidad del procedimiento administrativo en la coyuntura de nuestras instituciones públicas. Lamentablemente. El otro 20%, lógicamente, está destinado para alguna situación excepcional. De repente, realmente ha habido un error en el procedimiento administrativo. Realmente se ha identificado que esa autoridad no era el competente para emitir la resolución. Entonces, ese sí es un error garrafal. Lógicamente, tendrá que declararse nulo el procedimiento administrativo en sede administrativa, ¿no? Y reordenarse nuevamente desde el inicio todo. Entonces, esa probabilidad, lógicamente, está dentro de ese 20% que les comento. Para estar dentro de ese 20%, el abogado tiene que ser muy hábil, revisar la normativa interna para identificar si realmente se ha cumplido con las garantías fundamentales que establece el procedimiento administrativo. Entonces, una de ellas, de repente, es el tema de la competencia. De acuerdo al MOP, al ROF institucional, quien debería de emitir la resolución es el gerente, digamos, de acondicionamiento territorial, ¿no? Pero la ha emitido el gerente de rentas. Allí sí hay una vulneración a las propias normas internas que sí devienen en nulidad, pero devienen en nulidad. Eso no quiere decir archivo del proceso y que subsista la infracción y que quede impune. No, no, no. Simplemente la nulidad significa retrotraer el procedimiento hasta el punto donde se ha cometido el vicio, para que se reconstruya, esta vez cumpliendo la normativa interna, y emitir una resolución que en este caso va a ser legal, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera en el fuero administrativo se declara el archivamiento de esas infracciones, o sea, subsiste, se ha cometido la infracción, ¿no? En todo caso, va a seguir, pero en este caso ya a través de un nuevo procedimiento que subsane ese vicio de nulidad. Lo mismo sucede con el contencioso administrativo. Entonces, Fernando ha justificado, ha argumentado de que en el procedimiento administrativo justamente hay un vicio garrafal, ¿no? Quien ha emitido la resolución es funcionario inidóneo, incompetente. Lo ha advertido en el fuero administrativo, no le han hecho caso porque la resolución que responde al recurso de reconsideración lo declara improcedente también. Así que Fernando ha recurrido al recurso de apelación también dentro de los 15 días. En el recurso de apelación de igual manera ha observado la misma situación de que la resolución ha sido emitida por funcionario incompetente. Así que, ¿qué va a suceder? Forzosamente Fernando va a tener que irse al fuero judicial a través de la acción contenciosa administrativa. En el contencioso administrativo ya están en otro escenario, en el escenario judicial. En ese escenario judicial ya es un poco más minucioso el examen.
del procedimiento administrativo. El nivel es un poco superior porque ya son jueces especializados, ¿no? Entonces realmente ellos analizan la norma de la municipalidad y corroboran que realmente el funcionario competente es el gerente de acondicionamiento territorial y no era pues, el gerente de administración tributaria. Entonces lo que va a ordenar el juez a través de su sentencia es declarar nulo el proceso. Pero dentro de esa sentencia que está resolviendo por declararse nulo el procedimiento administrativo, allí lógicamente la sentencia va a disponer que se reestructure el procedimiento administrativo desde ese momento en el que se ha cometido la ilegalidad y nuevamente se reestructure, ¿no? Nuevamente se desarrolle. No se está declarando porque se archive dicho procedimiento, ¿no? Muy bien, en todo caso, bueno, nos ha ganado la hora, prácticamente ya son bueno, quedan 10 minutos para las 9 de la noche. Bueno, en todo caso, Doctor, quería hacer una pregunta. vamos a entrar a una etapa pequeña de absolución de preguntas. Lógicamente, hablar durante todo este tiempo, ¿no?, le seca a uno la garganta y es un poco difícil a estas horas, pero igual yo estoy seguro de que todos ustedes comprenden esta situación. Este horario es un poco tedioso, es difícil desarrollarse a estas horas ya del día, donde lo natural es que ya uno descanse, que el cuerpo descanse, ¿no?, el cerebro, los sentidos descansen. Sin embargo, ustedes y nosotros, y también el docente, estamos haciendo todos los esfuerzos para seguir adelante. Muy bien. En todo caso, vamos a quedarnos en el tema del recurso de reconsideración. La siguiente clase vamos a hablar del recurso de apelación, pero vamos a dar apertura a las preguntas. Había una señorita que justamente estaba solicitando su participación. Muy bien, adelante. Sí, doctor, quería preguntar si es que hay... Oh, escucho mi voz por ahí. Ok, escucho doctor. Ya, ok. Voy a bajar el volumen. Ya. Doctor, yo quería preguntar si es que existen características específicas que nos pidan para que pueda ser válida esta nueva prueba que debe acompañarse, supone que el recurso de reconsideración, o no te exigen características específicas para la prueba. El procedimiento administrativo general no establece características específicas para la nueva prueba administrativa, por lo que tendrá que recurrirse al Código Procesal Civil, ¿no? Y el Código Procesal Civil, en forma supletoria, tendrá que llenar este vacío. Entonces, por medio de prueba nueva, lógicamente se entiende aquel documento que no se ha podido obtener en su momento, ¿no? O aquel documento que, por ejemplo, se refiera a situaciones que se han producido después de la emisión del primer acto administrativo. En todo caso, esas serían, digamos, las características del medio de prueba nuevo administrativo. Tendríamos que recurrir al Código Procesal Civil, ¿no es cierto?, donde básicamente son estas circunstancias que les hago mención. Medio de prueba nuevo, vuelvo a repetir, va a ser aquel documento que no se ha podido obtener en el interín del procedimiento administrativo por una serie de circunstancias. Quizás el administrado ha estado solicitando la autorización municipal, pero esta no ha podido entregársele en un momento anterior al inicio de ese procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, no ha podido acceder a ese documento. Sin embargo, lo obtiene después de la emisión de la resolución de sanción. Entonces,
tranquilamente sería un medio de prueba nuevo. Otra situación se refiere a aquel documento que se refiera a alguna situación real que se haya podido producir después de la emisión del acto administrativo de sanción. Un ejemplo podría ser el siguiente. Por decir, resulta que Marta, la asociación de vecinos, ha convenido de propio acuerdo, donde cada vecino ha estado de acuerdo, la asamblea en general ha estado de acuerdo en demoler en forma personal aquellos terrenos que han sido ocupados por garajes, cercos perimétricos, entendiéndose de que la avenida les va a generar desarrollo a los propios vecinos, ¿no? Entonces, fíjense, es un acuerdo que se ha materializado en un acta de asamblea general de socios, y eso lo presenta como medio de prueba nuevo, porque va a referirse a una situación nueva, porque esa reunión de socios se ha producido ya después de la emisión de la resolución de sanción. Entonces, se está acogiendo a ese convenio por parte de los vecinos. ¿Por qué? Porque Marta ha entendido de que la ejecución de una avenida no le va a traer perjuicios, sino que por el contrario va a capitalizar, va a aumentar el precio de su terreno. Entonces, desde un punto de vista económico le conviene a Marta. Así que Marta ofrece ese medio de prueba nuevo con el fin de que la municipalidad reconsidere la demolición y la sanción complementaria, que sería una multa, ¿no? En todo caso, fíjate, Marta lógicamente se acoge a ese convenio de vecinos, y a partir de esa nueva situación tendrá que reexaminarse, reconsiderarse la posición de la entidad, ¿no? Que es saludable, en el sentido de que Marta de propia iniciativa va a demoler ese cerco perimétrico, lo va a entregar a la municipalidad a efectos de evitarse la multa, ¿no? A efectos de estar catalogada como mal administrada, como una persona que ha construido en forma ilegal en terreno público. En todo caso, eso es interesante también, ¿no? Muy bien. Doctor, disculpe. Sí, adelante, señorita, adelante. Es una pregunta muy puntual respecto de la reconsideración. En la anterior clase dijo que eran 15 días luego de que llegue la notificación, pero al pedir yo la reconsideración, ¿paraliza el proceso? Por ejemplo, si hubo el ejemplo que puso del terreno, que, bueno, construyó en terreno público y, bueno, la sanción ha sido la demolición de esa parte de la que se construyó. Entonces, ¿con la reconsideración se paraliza o sigue el proceso? Hasta que... Sí, muy bien, Soledad, sí. Entiendo la pregunta. Sí, efectivamente, se paraliza la ejecución de la resolución de sanción, es decir, se paraliza la demolición. ¿Por qué? Porque no hay acto administrativo firme todavía. De por medio todavía hay trámite de recursos impugnatorios. Entonces, para que haya ejecución de la sanción materializada en la resolución administrativa, estas tienen que tener la categoría de resoluciones administrativas firmes, que tengan el peso de consentidas, más o menos como lo que observamos en el proceso judicial. De igual manera, para que una sentencia sea ejecutable, esta tiene que tener la calidad de consentida, haber adquirido firmeza. ¿Y cuándo se adquiere firmeza? Cuando no haya ningún
recurso impugnatorio interpuesto contra esa sentencia, ¿no? O cuando habiéndose interpuesto, ésta ha obtenido la calidad de consentida, o sea, ya se ha instado la segunda instancia, la sentencia de vista ha confirmado la sentencia, se ha interpuesto el recurso especial de casación, el Tribunal, la Corte Suprema ha declarado improcedente el recurso de casación de tal manera que la sentencia tuvo firmeza, la calidad de consentida. Lo mismo sucede en el fuero administrativo. Para que se ejecute la sanción administrativa, tiene que haber adquirido firmeza. Es decir, que no se haya interpuesto ningún recurso impugnatorio contra esa resolución, o que no esté o no se haya interpuesto ninguna demanda contenciosa administrativa contra esa resolución. Ello, lógicamente, es de mucho cuidado, porque quien va a ejecutar esa sanción es el ejecutor coactivo, y el ejecutor coactivo, para ejecutar las sanciones determinadas en la resolución administrativa, se cuida mucho. ¿Por qué? Porque su pellejo está en juego, él es responsable. Si se ha ejecutado acto administrativo que no tiene firmeza, se ha presentado contra esa resolución de sanción, de demolición, se ha presentado recurso de reconsideración, pero paralelamente la ejecutora coactiva ha ejecutado y ha demolido, fíjense, ahí ya hay responsabilidad por parte de la ejecutora coactiva que atañen el tema penal, ya, ¿no? Abuso de autoridad, podría ser uno de ellos, ¿no? Entonces, los ejecutores coactivos no ejecutan por ejecutar, conocen su trabajo, ellos están seguros, antes de ejecutar, observan si ha habido presentación de recurso de reconsideración, de apelación, si están en trámite, y si no lo están, aún así todavía no ejecutan. ¿Por qué? Porque tiene que pasar 3 meses para que venza el plazo, para que estos sean judicializados, ¿no? Entonces, fíjense, a veces esto prolonga la ejecución de la sanción, lo cual devendría en impunidad, ¿no? Pero tarde o temprano se va a ejecutar la sanción. Esa sería la respuesta. Suspenden, definitivamente. No se ejecuta mientras haya trámite impugnatorio o proceso contencioso administrativo. Doctor, a raíz de la pregunta anterior, si digamos alguien interpone un recurso de reconsideración y el ente administrativo nuevamente coincide con su decisión inicial, ¿se puede interponer nuevamente un recurso de reconsideración o es que ya es como solo una vez y después ya para ir al recurso de apelación? Técnicamente hablando, se entiende que es una sola vez, ¿no es cierto? Eso ya a partir de una inferencia del procedimiento administrativo. Así no está establecido en la normativa en forma textual, pero eso ya es una inferencia propia, algo que se tiene, por cierto, a partir del análisis integral de la legislación. Entonces tú no podrías aprovecharte de, digamos, de la coyuntura o de repente de la ineficiencia del personal de la municipalidad e interponer el mismo recurso de reconsideración una y otra vez. Eso ya se vería como una actitud, digamos, dilatora. Si es dilatora, se vulnera los mismos fines que persigue el derecho administrativo, ¿no? En todo caso, si existe un personal administrativo coherente con la norma, en todo caso lo que va a hacer es acumular todas esas solicitudes de reconsideración al mismo expediente y darte una respuesta ya bastante sencilla y sin necesidad de motivarla, como lo que ocurre también en el fuero judicial, ¿no? Cuando tú presentas el mismo escrito, allí te responden, ¿no? Este sea la resolución número tal,
Entonces, lo mismo pasaría dentro del procedimiento administrativo. Te pondrían se al resultado de la resolución número tal. No habría más que argumentar. ¿Por qué? Porque ya se ha identificado que es una actitud dilatora, pero no creo que los abogados, haya abogados que actúen de esa manera, ¿no? En todo caso, eso ya sería un tema del administrado, que no conoce el derecho, no conoce el procedimiento administrativo, cuya intención es dilatar, ¿no? Hay otras formas legales de dilatar, pero eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de la asignatura. En todo caso, Fiorella no podrías presentarse una y otra vez el mismo recurso de reconsideración. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, en todo caso, nos hemos extendido un poquito, 9:04. Ya no tienen otra clase, me imagino, ¿no? O todavía podrían tener ustedes hasta las 10 de la noche. No creo, eso ya sería muy terrible. No creo que haya un horario de esa naturaleza. El más extenso es el nuestro, de 7 a 9. O podría haber, bueno, les pregunto, ¿no? Les pregunto. En todo caso, no, doctor, en buena hora, en buena hora. En todo caso, chicos, nos quedaríamos allí. Ya es momento de ir a descansar, ¿no? Es natural también el descanso. Así que la sesión de hoy día también ha sido interesante. La vamos a subir al Classroom, que se ha deshabilitado, lo han deshabilitado. No sé qué ha pasado. Los amigos de Google estarán actualizando seguramente el Classroom. No han deshabilitado nuestra asignatura, eso no. Lo que han deshabilitado es la opción de Classroom en la parrilla de aplicativos del Google Chrome. En todo caso, ojalá que se restablezca en los próximos días para que yo esté subiendo esta sesión, ¿no? La sesión 3. En todo caso, eso sería todo, chicos. Yo me despido de ustedes. Tengan muy buena noche. Ya nos estamos viendo la siguiente. Doctor, Sí, adelante. con respecto al Classroom, bueno, a mí me ha llegado a mi Gmail un correo de Classroom y hice clic y normal podía entrar a todo lo que es la biblioteca del Classroom. Ah, por el correo institucional. Correo, Gmail. Ay, ya voy a revisar si es así, en buena hora, en buena hora. Entenderán ustedes, chicos, con el tema virtual prácticamente no tenemos mucho tiempo, así que en forma práctica lo que hacía es de mis aplicativos ahí hacer clic y entraba al Classroom, pero si hay que hacer todo ese procedimiento, entrar al correo institucional y todo eso, y es la única forma, de modo, tendré que hacerlo de esa manera. En todo caso, muchas gracias por el alcance. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario ya para terminar? Muy bien, chicos. Ahora sí, en todo caso, buenas noches. Se cuidan. Nos estamos viendo. Buenas noches, doctor. Se cuidan. Buenas noches, doctor. Hasta el miércoles, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Doctor, el doctor. miércoles va a haber clases. Buenas noches, buenas noches. Doctor, el chicos. miércoles va a haber clases porque es fiestas del Cusco. El miércoles es 24, ¿no? A ver, déjame corroborar la fecha. Ah, cierto, ¿no? Porque muchos docentes están cancelando las clases. Cancelando, no, suspendiendo por... Ya, claro, si es así, lógicamente vamos a tener que suspender, pero de todas maneras, esténse atentos al comunicado oficial que les voy a compartir por el WhatsApp, ¿no? Yo también necesito respaldarme en la normativa. Yo sé que es así, siempre ha sido así, pero de todas maneras les voy a comunicar oficialmente, ¿ya? Ya, chicos, en todo caso, estar atentos a los comunicados. Ya nos estamos viendo, ya, ahora sí ya se me gastó la voz. Buenas noches. Buenas noches, doctor.